Hola querido amigo, bienvenido una vez más a nuestros estudios bíblicos desde Odessa, Texas. Te digo hola y bienvenido. Yo soy Gian, el pastor fundador de la iglesia Victory Church en Odessa y me alegra mucho que estés hoy acá con nosotros. Te invito para que vayas a nuestro sitio de internet vchurch.us y desde allí tú podrás conectarte con las páginas de Facebook, de YouTube, de Vimeo, YouTube, Apple Channel, Roku Channel, todo eso, si quieres verlos por allí también, los episodios anteriores. Hoy estamos acercándonos a el inicio del capítulo 15 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Es una lección breve y hoy leemos desde la Nueva Versión Internacional en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la lectura dice así: los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de los detractores. En los episodios anteriores, quizás tal vez 3-4 semanas, hemos venido leyendo en la carta capítulo 14 de los Romanos todas estas explicaciones que Pablo viene dando acerca de la comida y las culturas, y todo eso tiene sentido porque él está escribiéndoles a creyentes que viven en Roma, que provienen de tanto el contexto de los judíos practicantes del judaísmo y los no judíos, que se conocen en la Biblia como gente del grupo de los gentiles, ¿verdad? Estos dos grupos, tanto judíos como gentiles, en su momento dado, a través de la predicación del Evangelio, vinieron a la salvación, al conocimiento del Señor Jesucristo. Y entonces Pablo, que ha sido fundador de estas iglesias porque viajó por varios lados predicando la palabra, está interesado en edificarlos en su conocimiento espiritual, ¿verdad? Que tengan una doctrina sólida. Y precisamente por eso es que él ha venido explicando en el episodio, en los capítulos anteriores, 13, 14, habla mucho acerca de las celebraciones que tienen que ver con tradiciones, muchas de ellas que son de origen judío, y también de las dietas. Pero Pablo ha encontrado que realmente no hay mucho valor significativo en cuanto a celebraciones o a comidas especiales, ¿sabes? Él ha encontrado más bien libertad de practicar o no practicar ciertas celebraciones, fechas especiales, festividades, pero también él ha encontrado libertad en cuanto a su comida, porque en ese contexto había una tradición muy fuerte dentro del grupo de los judíos acerca de no comer ciertas cosas. Como tú sabes, en ese contexto y muchísimos años atrás, que no existían refrigeradores ni ningún tipo de formas de procesar muchos alimentos, la enseñanza fue absténganse de esas cosas, ¿verdad? Porque muchos de esos alimentos se descomponían fácilmente y producían enfermedades, que fue en adición a los valores espirituales de ese momento, las cosas que el Señor no quería que los judíos sufrieran, ¿verdad? Ahora en este contexto, estamos hablando 3.000, 4.000 años después, ¿verdad? Ahora, en el primer siglo de nuestra era cristiana, de pronto Pedro, un día que está visitando a uno de sus amigos, tiene una visión al mediodía en donde viene una sábana cayendo del cielo con toda clase de animales y la voz que le dice: come, no hay ningún problema, toda la comida es correcta, ya no hay necesidad de usar esas regulaciones. Y Pedro estaba choqueado, ¿verdad? Estaba realmente alertado con esto, porque dice: yo no voy a comer nada que es impuro. Y la voz le dijo, proviniendo del cielo: no llames impuro lo que Dios ha bendecido. De manera que Pedro recibe esa visión con una interpretación acerca de cómo es que nosotros no debemos tener ningún tipo de prejuicios hacia otras nacionalidades, porque el Evangelio es dado para todos, ¿verdad? Pero Pablo aquí lo toma desde el concepto propiamente de la comida.
Y básicamente lo que él sigue insistiendo, y es como él está tratando de cerrar este episodio, ¿verdad?, del tema de la comida pura e impura, es básicamente que el creyente maduro va a buscar formas de animar al creyente joven. La persona que viene al conocimiento del Señor, que no tiene mucho conocimiento, mucho fundamento bíblico, se puede sentir atraído por ciertas cosas que son realmente interesantes, ¿verdad? Como practicar ciertas celebraciones, festividades que están en la Biblia, que muchos judíos practican al día de hoy, incluyendo, por supuesto, comidas especiales y comidas que no comen. Mucha gente que está en los caminos del Señor, empezando a avanzar en su conocimiento de la Biblia y de las enseñanzas que provienen de la doctrina cristiana, a veces se sienten un poco inclinados a ponerle atención a esto, ¿verdad? Y hay, por supuesto, grupos que son muy fuertes en su posición acerca de celebraciones y comidas. Y estos grupos siempre andan en la búsqueda de seguidores. Y el creyente que es joven, que está empezando a conocer más y más de la Biblia, se puede sentir atraído hacia eso porque el pensamiento que viene es: bueno, ahora que estoy en el Señor lo voy a hacer bien. ¿Qué más puedo yo hacer? Y ese es el dilema, ¿verdad? Que la persona puede sentirse, tú por ejemplo, tú puedes sentir que llega el momento en el que tienes que hacer algo más, ¿verdad?, para demostrarle a Dios tu devoción. Y quizás piensas, ¿verdad?, que por no comer ciertas cosas eso te hace más santo, te hace más puro, te convierte en una persona más bíblica, más hebrea, más israelita, o qué sé yo, qué pensamiento pueda venir a tu mente. Y cuando te expones a enseñanzas que te dicen que no comas estas cosas porque son impuras, o que tienes que comer el pan hecho de esta manera porque eso es más puro, más bíblico, más judío, por ejemplo, etcétera, y este tipo de aceite y este tipo de especies y esta celebración el viernes en la noche y esta otra no, y en fin, todo ese tipo de cosas son atractivos a la persona porque le hacen creer que al practicar esto lo hace más santo, lo hace tener más devoción hacia el Señor. Pablo dice, mira, cuando hayan creyentes así que empiezan a tener ese tipo de ideas, no entren en polémicas con ellos. Si tú eres el creyente maduro y miras que hay alguien así que te quiere empezar a introducir a esas ideas, ¿verdad?, o compartir contigo lo que está estudiando, aprendiendo, Pablo dice, déjenlos tranquilos. Porque en su momento ellos van a aprender ciertas cosas, como tú has aprendido ciertas cosas. Y el caso es de que en la doctrina bíblica cristiana hay muchísimas enseñanzas que tiene que llegar cada persona a hacer su propio análisis. Por ejemplo, te voy a dar otro caso, es el caso del bautismo. El bautismo fue indicado por el Señor Jesucristo que era necesario, ¿verdad?, que debemos bautizarnos. Él sentó el precedente al ser bautizado por Juan el Bautista. Y hay indicativos de que ese bautismo fue dado por inmersión, ¿verdad?, porque dice que Él salió de las aguas. Ahora, se habla de un bautismo en el río Jordán por Juan el Bautista, pero posteriormente empezaron a surgir otras formas de bautizar a la gente y la pregunta es, ¿cuál es la forma correcta? Te doy otro ejemplo, ¿verdad? Aparte del bautismo es la celebración de la Santa Cena. ¿Con vino o sin vino? El pan. ¿Qué tipo de pan es? ¿Cualquier pan puede ser? Etcétera. Te doy ideas de ciertas doctrinas como la doctrina del bautismo, la doctrina de la Santa Cena y la doctrina de esto y muchas doctrinas que cada persona tiene que empezar a analizar, estudiar y eventualmente va a ir llegando a conclusiones, ¿verdad? Conclusiones, por supuesto, que son influenciadas por personas que van a convertirse en sus maestros y líderes, lo cual es positivo para una persona. Para cualquier persona es bueno investigar, evaluar, estudiar, considerar todos los ángulos y al final tú vas a llegar a tus propias conclusiones. Pero dice Pablo acá, miren,
con el ejemplo simple que les doy de la comida, tranquilo, no entren en polémicas con la gente, sino más bien, él dice, traten de agradarlos y que ellos estén fuertes en su fe. Dice, cada uno, verso 2, cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Muchas veces, tal vez tú no vas a estar muy contento porque te encuentras en un ambiente, por decirte un ejemplo, donde ellos no quieren comer ciertas carnes y tú dices, bueno, ok, si eso está bien para ustedes, pues vamos a estar bien. De nada, si esta forma de bautismo es la que tú piensas, pues está bien. Está bien. El creyente maduro tiene que llegar a aceptar a los demás tal y como son, con sus propias ideas. La cristiandad como movimiento global en el mundo entero y por toda la historia tiene muchos ángulos y hay denominaciones y grupos dentro de la cristiandad en sí misma. Y muchas veces vemos que hay personas más enfocadas en pelear por su idea que desarrollar lazos de amistad y compañerismo con otros grupos cristianos. ¿Hasta qué punto te va a hacer a ti sentir mejor que tú estabas en lo correcto y los otros están equivocados? ¿Hasta qué punto esto va a afectar en tu vida espiritual o cómo esto va a transformar los problemas que tenemos en nuestra sociedad? Más bien desde afuera, los que miran esas polémicas entre cristianos discutiendo por la música, por la ropa, porque el pelo, porque lo que sea, se ríen, ¿verdad? Y realmente no ayuda, no contribuye absolutamente en nada en el reino de Dios. No hay nada como llegar a aceptarse a sí mismo, aceptarse uno como Dios lo hizo y Dios, el Señor, va a revelar a través de su Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra y la enseñanza de maestros cuáles son las doctrinas apropiadas y cuál es el enfoque apropiado. Pero al final van a haber diferencias, ¿verdad? Porque como sabemos, en cada casa se cocinan los frijoles a su propia manera. Eso no significa que los frijoles del vecino son mejores que los tuyos, simplemente son distintos. Te deseo un feliz día. Hasta luego. Gracias por estar acá. By Giancarlo Vitatoro. I know you have suffered, but what if you would have never met your mom because she died giving birth to you? That's the beginning of Simon's story. Then Simon's father died when he was only 15 years old. He was sent to a foster home where he was bullied, humiliated, and there was no one to protect him. But Simon decided to find a way to get his revenge by studying and becoming good at sports. He won a scholarship, and soon he started his own business, Simon's Yardwork. Mean people were envious of his success, but one day, Simon met and fell in love with Jackie. They were happy until the FBI arrested Simon due to clues that incriminated him with several murdered people. Will Simon end up in prison? Don't miss the outcome of this story, The Best Revenge, the musical that will inspire everyone to pay good for evil. Go to mygiancarlo.com to purchase The Best Revenge on audio and video. Hey, 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 hey. That's all, folks. Time to go home. Ciao.